Entonces, arranquemos. El electrobisturí. El electrobisturí, que en muchas partes como aparece las siglas ESU. ¿Por qué? Por Electrosurgical Unit, o sea, unidad de electrocirugía. ¿Cuál es la finalidad del electrobisturí? ESU es permitir el corte en pacientes durante procedimientos quirúrgicos de todo tipo, dermatológicos, neurológicos, cardíacos, de todo. Pero lo bueno es que dependiendo del tipo de onda, digamos, que se aplique, el corte que se produce es distinto. Y eso facilita la coagulación del tejido a medida que se va haciendo el corte. No solamente para procedimientos quirúrgicos externos, sino también para endoscópicos se puede utilizar el electrobisturí. Aquí tenemos entonces, ese mismo que tenemos allí es este, que es un Valleylab Force 2. ¿Cuál es el efecto que se produce en las células? Se producen, pues ellas a medida, para todos los tejidos tienen cierta resistencia al paso de la corriente. Dependiendo de la resistencia que tengan, entonces se van a calentar más o se van a calentar menos. Y independiente de eso, pues lo cierto es que el agua dentro de las células va a empezar a calentarse y en algún momento puede evaporarse. Ese tipo de evaporación que tenga o el tipo de calentamiento que sufra el agua dentro del citoplasma va a llevar a diferentes efectos en las células. Si nosotros queremos generar este efecto de corte o de coagulación, tenemos que superar una densidad de corriente determinada, que es la que dice abajo de esa tablita, 400 miliamperios por centímetro cuadrado, que es a partir de la cual se producen quemaduras de segundo grado. Las quemaduras de segundo grado, nosotros pues obviamente normalmente no querríamos tener una quemadura de segundo grado, pero pues cuando se trata de cortar tejido, porque necesitamos esta operación, pues necesitamos crear ese tipo de quemadura. Lo importante también es que cuando el equipo se utiliza, ese valor mínimo que hay ahí, que es 50 miliamperios por centímetro cuadrado, que es cuando empieza a haber el enrojecimiento del tejido, pues no se alcanza. O sea que si en las partes en que no queremos tener ningún efecto, debemos estar por debajo de 50 miliamperios por centímetro cuadrado, y en las partes en que queremos tener los efectos, pues entonces le ponemos más de 400. Dependiendo entonces de la temperatura, vamos a pasar por las células van a pasar por distintas etapas. Al principio va a estar simplemente calentada, luego se va a contraer un poco, luego va a reducir la actividad enzimática. Alrededor de los 80 grados centígrados se empiezan a desnaturalizar las proteínas, o sea que pierden su conformación tridimensional y se vuelven solamente las cadenas de aminoácidos. Después a los 100 grados entonces empieza a ebullir el H2O y entonces en ese punto las membranas celulares se empiezan a romper, pero se conserva la arquitectura de la célula. Después de 100 grados se produce vaporización y eso genera explosión celular, y después de 200 grados se genera carbonización o pulveración. Entonces cuando queremos producir coagulación, el efecto va a ser calentar el agua, ¿sí? Pero el agua sale, atraviesa la membrana, pero la membrana se mantiene más o menos intacta, entonces la célula queda como medio achicharrada. Mientras que cuando queremos hacer cortes, lo que hacemos es que el agua se calienta de manera, digamos, rápida, y entonces explota la célula, explota la membrana celular, y eso hace que se produzca el efecto de corte. El efecto de corte genera una incisión profunda y delgada, y con poco control de la cantidad de la hemorragia, la cantidad de sangre que sale. A medida que uno va desplazando el efecto generado más hacia el lado de coagulación, el corte se va volviendo más amplio, o sea, más ancho, no es tan fino, es menos profundo y hay coagulación alrededor del punto de corte, entonces no hay tanta hemorragia. El electrobisturí funciona generando una corriente eléctrica alta, y esa corriente eléctrica alta cuya frecuencia está en el rango de la radiofrecuencia, alrededor de unos 500 kHz más o menos. Esa corriente genera ese efecto de calentamiento en las células, pues debido a la resistencia que hay en ellas.
¿entre qué punto y qué punto circula la corriente? Entre un electrodo activo, que hay dos formas de electrodos básicas. Entonces uno es el monopolar y el otro es el bipolar. Ahorita vamos a ver eso, pero el punto es que la corriente pasa de un electrodo activo a un electrodo pasivo, que es el que sirve como receptor, como el electrodo de retorno. ¿Listo? Y déjame un segundo. El modo monopolar se caracteriza por un electrodo pues, que es de una punta delgada, con poca área, pues, superficie de contacto, y en ese punto donde está el electrodo activo hay bastante densidad de corriente, y esa corriente llega al otro lado a un electrodo que se conoce como electrodo de retorno o placa. En el modo bipolar, en cambio, los dos puntos, el activo y el pasivo, están puestos en una pincita, en una sola pinza, y entre ellos se circula la corriente. Entonces, ahorita van a ver la carne cortada, la carne que trajo Van der Rock. Pero entonces el caso es que cuando hagan efecto corte, van a ver una cuestión así como la que hay allí, que es un corte más profundo y delgado. ¿Listo? En este caso, la frecuencia que se maneja, pues por ejemplo en ese electrobisturí que tenemos allí es 500 kHz. Esta corriente se trabaja de manera continua y el voltaje máximo es alrededor de 3000 voltios. ¿Listo? Aquí hay algo importante, y es que el factor de cresta está más o menos entre 1.41 y 2, o de pronto un poquito más, pero en todo caso es bajo. Y entonces ahí la cuestión es, ¿ustedes se acuerdan que el factor de cresta es la relación entre el valor, entre el pico de la señal y el valor RMS de la señal? ¿Sí se acuerdan cuánto era la diferencia entre el valor RMS y el valor pico cuando medían la red eléctrica, cuando calculaban el voltaje RMS y el voltaje pico? ¿Se van aportando por cuánto tienen que multiplicar? Raíz de 2 para el RMS. Exactamente, deben multiplicar por raíz de 2. ¿Y cuánto es raíz de 2? ¿Ah? 1.41, que es el valor de ahí. Pero una señal senoidal continua va a tener un factor de cresta de 1.41. ¿Ok? Listo. Vamos a ver. La temperatura que se alcanza es de más de 100 grados centígrados, las células explotan y por eso se produce la incisión, pero el sangrado es bastante, es como si estuvieran utilizando un escalpelo, un bisturí normal. ¿Listo? Cuando se utiliza esta técnica, la punta del electrobisturí no está tocando la piel o el tejido. La punta está muy cerca, por ahí a 1 milímetro. ¿Listo? Otro modo es el modo de desecación. En el modo de desecación también la onda que se utiliza es continua y se puede utilizar un voltaje máximo hasta de 4000 voltios, pero la potencia es menor. Y se utiliza esta puntica de bola, y en ese caso sí la punta se pone en contacto con la piel. ¿Listo? Y ayuda a carbonizar todas esas células y a desecarlas. ¿Listo? En ese caso se alcanzan temperaturas entre 70 y 100 grados centígrados. Siguiente modo de uso es el extremo opuesto del modo de corte, es el modo de coagulación. En el modo de coagulación ya tenemos que ver que hay dos frecuencias. Una es la frecuencia, digamos, interna, que es de 500 kHz, igual que antes, pero la aplicación de esta onda se produce en ráfagas. ¿Ok? Y entonces esas ráfagas tienen cierto tiempo de repetición y por lo tanto están a cierta frecuencia que es alrededor de 30 kHz. 30 kHz quiere decir que ¿cuánto es el periodo? ¿Cuánto es el periodo para una onda de 30 kHz? 0.03.
Listo, pero dígame una notación científica, ¿no? Sería bueno. 33 micro... 33 microsegundos, perfecto. O sea que cada 33 microsegundos es ese tiempo que hay entre esta, miren, entre esta parte de acá, donde arranca la onda, y donde arranca la otra onda más adelante. O sea, el tiempo entre paquetes es 33 microsegundos. Pero los paquetes pueden ser más o menos largos, y dentro de ellos hay una onda de 500 kHz. ¿Ok? Bueno, entonces, en ese caso la temperatura es mayor a 200 grados centígrados. Las células no explotan, pero se genera también carbonización del tejido y se sellan los vasos linfáticos y se coagula la sangre. ¿Listo? En este caso tampoco el electrodo está tocando todo el tiempo el tejido, sino que toca y se separa un poco, y lo que hace es crear un arco ahí alrededor de ese punto. ¿Listo? Y pues miren que el corte es muy diferente, miren que se pone negrito y se pone más ancho. Los dos extremos son entonces corte y coagulación, pero entre ellos dos va a haber también unos modos mixtos que van definidos por el electrobisturí, y esos modos mixtos pues van a implicar que va a estar, digamos, el tiempo que va a estar prendido, digamos, ese paquete, esos paquetes que se repiten cada 33 microsegundos, van a estar prendidos por más o por menos tiempo. ¿Listo? Eso implica que digamos, la pregunta sería, entre más tiempo, hay un ciclo que va desde un periodo que va desde momento 0 hasta momento 33 microsegundos, hasta t igual a 33 microsegundos, ¿ok? Listo. Si mi paquete, si el tiempo que dura activado es más largo, ¿cuánto es lo máximo que puede ser? Pues hasta el siguiente periodo, o sea, ¿cuánto? 33 microsegundos, no es lo máximo. Pero puede durar menos, puede durar más. Entre más dure, ¿hacia qué lado se va a aproximar? ¿Hacia corte o hacia coagulación? Hacia corte, ¿no? Hacia corte, perfecto. ¿Listo? Entonces, si dura más, el tiempo del ciclo de trabajo se va a aproximar a corte. Si dura menos, se va a aproximar a coagulación. Y pues de ahí tenemos diferentes porcentajes, 50-50, 40-60 u otros por ahí, por esos lados. Se trabaja con potencia de 150 a 250, y miren que el factor de cresta, otra cosa. Miren, el factor de cresta en coagulación es bastante grande. ¿Por qué es bastante grande? El valor RMS es una especie de valor promedio, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si vos tenés una onda que se activa solamente por un tiempo muy corto y después se repite a los 33 microsegundos, pues si vos le calculás el promedio a eso, ¿cómo va a ser el promedio? Pues va a ser bajo, porque la onda se está desapareciendo durante un tiempo. O sea, todo este tiempo que la onda no está activada, igual cuenta para calcular el valor RMS. ¿Listo? Entonces el valor RMS va a ser bajo, y el valor pico de hecho es más alto que en el modo de corte. Entonces el factor de cresta es alrededor de 9. En el modo blend, modo mixto, el factor de cresta va a variar más o menos entre 2 y 9. A mayor factor de cresta, más cerca de coagulación o corte. ¿Ah? Coagulación. Coagulación. A mayor factor de cresta, más cerca de coagulación. Menor, más cerca de corte. Y la otra forma de uso, entonces, el electrodo bipolar, que también funciona de manera con corriente, digamos, con una señal continua, pero el voltaje máximo es mucho menor, 800 voltios, la potencia es mucho menor, y el factor de cresta puede ser aproximadamente 1.41, que es por la onda continua. Este modo bipolar no se utiliza para cortar realmente, sino que se utiliza como para cauterizar en venas, o en vasitos, en pedazos en que se pueda agarrar entre las dos pinzas, como por ejemplo los vasos sanguíneos. Listo. Entonces ahora las partes. Las partes, para eso vamos a llamar a un voluntario. Nuestra voluntaria del día de hoy va a ser Natalia Andrade. Entonces Natalia, nuestra voluntaria, va a ir y mostrarnos esas piezas que estamos viendo allá, que son el generador, la pieza de mano, el electrodo de retorno, el impedante de activación, que tienen su equivalente en la vida real. Y nos vamos a, por favor, para eso. Muéstranos primero el generador.
Listo, entonces, muéstralo de frente a la cámara, por favor. O Camila, ve y así. Sí, sí, como que está La pesado. estrella. Entonces, por favor, Natalia, haznos el favor de mostrarlo y vas conectando lo que hay. Los demás, si quieren, pueden ir cerca de ella para que vean las demás cosas. ¿Eso qué es? Ah, Yo nada. diría que... ¿Este diseño? Entonces, por favor, conecta el cable AC. ¿Listo? Por favor, conecta los pedales. Encuentra los pedales. Ah, está aquí. Entonces, por favor, bájalos al suelo. Están como los sucios. deben estar en los pies. Conéctalos. Y después baja y te lavas con antibacterial. Uy, Cami. ¿Quién? No, pues cárguenlo. Ay, es que soy No, no, no. flaquita. ¿Qué? Flaquita. Y entonces no va a poder cargar eso. Poca fuerza. Pero y entonces se va a poner así. Pero al revés, ¿no? Pues sí, ya. Nada. Ya estaría. Voy. Al otro lado. Al otro lado. Ah. Pues gíralo. Podría ser más fácil que voltear el electrodo. Sí, estaba pesado. Qué fino. Se me está dando. Pero venga, ¿dónde va a conectarlo? Tiene que ver cuál es. El bipolar es el negro. El negro va acá y el otro. La gente que sabe. Era muy avanzada. Profe, ¿de qué año es el electrobisturí? ¿De qué año es? Por ahí de 85 tal vez. ¿En serio? ¿Los nuevos son así como esa? ¿En serio? ¿Son unidades más pequeñas? Los nuevos son unidades No, más los nuevos pequeñas. igual son grandes. Son un poquito más pequeños, por ahí el tamaño de una fuente. Tampoco es pequeño. Pero sí más Pero pequeño. pequeño. Pero sí. Pues sí, más pequeño, pero... ¿Listo? Ya conectaste los dos pedales. ¿Puedes en el suelo? Entonces ahora por favor conecta la pieza de mano, que es la parte activa. Saca la carne, Natalia. Natalia, saque la carne, usted mostró todo esto. Nada. ¿Qué hacía ahí Andrés? Porque hoy está dando duro hoy. No, normal. ¿La conectaste donde dice pieza de mano? Uy, ya. No. Bueno, listo. Ahora por favor deben conectar una vez el bipolar. Señor. El bipolar. Electrodo bipolar. No, eso bipolar. Señor. ¿No será el que cogiste? No tiene que ver. Y conectarlo. Pues debe haber algo de conexión. De esos asuntos. Yo creo que es. Y no. Sí, ahí no. Era con R. Eso no es para comer sushi. No hay. ¿Es este? Y el. Ahí, mételo por ahí. Tiene que estar aquí por ahí, profe. ¿Ve el negro, no? ¿Dónde está? El negro que está ahí, ¿qué es? ¿Este? ¿Sí, eso qué es? ¿Y el blanco? Sí, es el blanco. ¿Y a dónde va? Muy buena pregunta. ¿Es uno? ¿Aquí? No sé. Un accesorio, ¿no? ¿Dónde debe ir el Aquí hay una cosita de accesorios. ¿Esto es un accesorio o...? Un accesorio, ¿no? Si te estoy diciendo desde hace media hora que tiene el electrodo bipolar, Pero es Pero aquí dice Dice que es electrodo microbipolar. pues ok, listo.
Lo siguiente, entonces, coloca por favor la placa de retorno. Electrodo de retorno. Esa. Hay varias, coloca la que esté más limpia, o por lo menos una sola. ¿Qué tiene? Creo que a la que está menos sucia, así que... Sí, yo creo. Mostrar. Mira eso. ¿Qué tiene? Mira eso. Sí, mira eso. Sí. Bueno, yo. Uy, no sé qué. No, solamente no sé si le tienes. ¿Una placa de esas es cara, profe? Pues sí, relativamente sí. Pues, ¿Sí? pues como todo, o sea, no es que cuesta así, pues Me estoy no. extrañando. ¿Cuánto? Bastante. Porque No eso, sé, ¿sabes? para cambiarlo. No sé, pero no. Bueno, Toca cambiar. ¿listo? Espera, ¿dónde va conectado? A ver, ¿dónde crees que estoy conectado? Acá. Como con los rompecabezas. ¿Dónde Patient. quepa el... Sí, como los Lego. Exacto. Muy bien. Ahí va. ¿Listo? Bueno. No. Toma la pieza de mano. Y el pedal de activación ya lo pusiste, ¿cierto? Ok, entonces Aquí continúa. es el primer corte, ¿no? Señor. Ahorita tenemos el primer corte. Continuemos por ahora. Entonces, Saque la carne. listo, entonces, no, pero Natalia sigue allá. Entonces, los electrodos activos monopolares. El electrodo activo monopolar ahí, ¿cuál es, Natalia? Muéstranos. Ya te digo. Este. Muestra a la cámara y a los demás. Ay, no voy a poner al SAT. No, es un pedal, no un electrodo. Nada, está. Este. Ya. Ya. Bien. Listo. Entonces, ese electrodo monopolar, las puntas son desechables. ¿Listo? Generalmente son desechables. El electrodo también es desechable. Las puntas, esa punta es una enfoque. punta de pala. Pero también hay puntas de aguja, puntas de bucle y puntas de bola. Me enfoca. Dependiendo del enfoque que uno quiera tener. Si son agujas, es como por ejemplo para neurocirugía, hay cosas muy finas. Si es bucle, es como para ahorcar cositas, como para sacar pólipos y cosas así. Si es de bola, es para hacer desecación. Y si es de pala, pues es la más común para hacer corte. ¿Listo? Pala, o sea, punta plana. Esas puntas, bueno, el electrodo monopolar, una medida de seguridad es que en teoría no debería permanecer activado más de 15 segundos. O sea, él no es como que no puede dejar activado todo el tiempo, sino que después de pasado cierto tiempo se desactiva para que no haya tanto peligro de que uno corte gente sin querer. ¿Listo? Los electrodos bipolares, como ese que tenemos allí, ese es estilo bayoneta, que es el que vemos ahí también arriba, que está como medio doblado a la mitad. Y pues obviamente se utilizan en el modo bipolar, y además hay otros electrodos bipolares como esos que están abajo que parecen una pistolita, que se usan en procedimientos endoscópicos, y todo eso pues sirve como para ligar vasos y pedazos de tejido que queremos dejar como cauterizados, por decirlo. El electrodo de retorno, entonces por favor muéstranos el electrodo de retorno nuevamente, dale. Muy bien, a la cámara. Sin asco. Listo, entonces el electrodo de retorno es el encargado de recibir la corriente al otro lado, o sea, la corriente sale del activo, pasa por el paciente, llega al electrodo de retorno y allí la corriente se dispersa. ¿Listo? La densidad de corriente es mucho menor porque la corriente se dispersa a través de toda esa área del electrodo de retorno. La resistencia aproximada entre el electrodo de retorno y el tejido es alrededor de 75 ohmios. Y entonces, generalmente las recomendaciones son poner el electrodo, primero que todo, él tiene que ser muy buen contacto, no deben quedar pedazos despegados. ¿Ok? Segundo, ponerlo sobre una parte que sea lo más plana posible, o que digamos que sea lo más fácil que el electrodo haga perfecto contacto con la piel. Tercero, por ejemplo, no ponerlo en tatuajes. ¿Aquí quiénes son tatuados? Ok, entonces
Natalia, no te lo puedes poner en un tatuaje si es, por ejemplo, ¿es color rojo o es color qué? Negro. Negro, solamente negro, entonces no hay problema. ¿Blanco? Sí. Ah. Las Natalia, son las Natalia las que han de oficial. ¿Cuántos tiene Natalia? ¿Qué tatuaje? ¿Uno? ¿Y Natalia activó? Pues sí, le puede llamar tatuaje. Es pequeño. Son una marca con Chucky. Sí. Entonces, ¿Usted cuántos tiene, profe? ninguno. Soy demasiado serio para esto. Ay, ¿En serios? Qué pena ser tan en serio. No, mentira, me da pereza que me anden chuzando por eso. chuzando. Sí, chuza y eso es Claro. eso después se irrita y además cuesta Yo también en plata. serio, los míos no se ven. Me gasta plata, me gasta para otras cosas, no tiene. Comida. Comida, sí. ¿Cuánto cuesta un tatuaje? Depende. Ay, no sé. Bueno, el de la tele como Depende estábamos de ¿El la de Natalia qué tan grande es? 2 por 1. ¿Y en dónde lo ¿Cuánto te tiene? costó? 70. 70.000. ¿Y el de Natalia qué tan grande es? Como de grande es celular. Ok. Para mitad. ¿Y cuánto te costó? Como 90. Ah, barato. Re. Ah, no salen tan caros. Vamos a tatuar. Pero también depende de quién, ¿no? Y que te depende de Sí. Igual que el dibujo. Manuela sabe todo, ¿no? Vos estás preparándose para Sí, ya. tiene todas las cotizaciones, los estilos. Bueno, cada vez que algunas de las tintas tienen un poco polvo metálico, entonces no es recomendable, o sea, no se debe poner el electrodo de retorno en un tatuaje. Y la otra cosa es poner el electrodo de retorno cerca de partes bien vascularizadas para ayudar a que no se caliente demasiado la zona. ¿Listo? Entonces, la densidad, digamos, las cargas se tienden a acumular sobre el borde de la placa, aunque más en las placas claras que utilizaban antes. ¿Listo? Electrodos de retorno, bueno, ahí están. Entonces ahí viene el cuento de por qué el electrodo tiene que hacer buen contacto. Si el electrodo no hace buen contacto, entonces va a quedar un pedazo de pronto despegado. Y resulta que habíamos hablado de que la densidad de corriente tenía que ser mayor a ¿cuánto? En donde iba a cortar. Muy bien, Natalia, estás poniendo atención, excelente. Entonces, mayor a 400 en el punto en que quiero cortar. ¿Y menor a cuánto en los demás puntos? Menor a 50, casi. Entonces, ¿qué sucede? Si yo pongo mal el electrodo y el electrodo se despega, entonces solamente va a haber un punto de contacto, va a haber un punto de contacto más pequeño. Entonces la corriente, como ella necesita salir por algún lado, pues va a buscar ese punto y se va a concentrar ahí nuevamente, entonces la densidad de corriente al otro lado también puede llegar a ser grande. Entonces lo que pasa, hay veces personas que le despega el electrodo, bueno, antes pasaba más, ahora ya no, pero se podría ocurrir que se le despegue el electrodo y entonces la persona termine con corte a un lado y al otro, o sea, digamos en el pecho y en la espalda. Pero si cuando hacen el procedimiento de endoscopia, ¿me lo ponen todas las espalda? Sí, se puede poner en la espalda, en la pierna, en el brazo. Como son autoadhesivos, pues ellos quedan pegados, no son rectos. Antes el problema era que eran placas rectas. Pero esos autoadhesivos los puedes poner. Lo que pasa es que tenés que ver que toda la placa quede haciendo contacto. No lo puedes poner, por ejemplo, encima. Ahí recomiendan no ponerlo encima de una prominencia ósea, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no te va a hacer no te va a quedar haciendo buen contacto la placa y además digamos, ¿qué? La resistencia que hay allí en el hueso pues es mayor. En pacientes que son muy delgados o muy gordos se pueden aplicar hay un convertorcito para poder ponerle dos placas. ¿Listo? Entonces con eso cubrimos una mayor densidad. ¿Por qué? Porque te va a dar una mayor área. Entonces va a reducir la densidad de ¿También corriente. sería para los flacos y también para los gordos o más que todo para los Es para gordos y es para flacos. Porque es que depende de la contextura de la persona. Puede ser que, digamos, una persona flaca, como es flaca, la corriente no se alcanza a dispersar completamente y solamente pones un tos. Entonces le pones dos y la corriente trata de llegar a los dos. ¿Listo?
La persona gorda es porque pues, probablemente tiene tanto tejido para atravesar que necesitas un área mayor hacia donde puedas llegar también. O sea, aplica por diferentes razones en ambos casos. Como nos conviene que esa vaina no se despegue, entonces tenemos algo que se llama monitor de calidad del electrodo de retorno. Y eso es una corriente muy pequeña, menor a 3 miliamperios, y a una frecuencia alta, mayor a 140 kHz, o sea, en ambos casos las frecuencias son altas. Y lo que hace esa corriente es circular entre dos partes del electrodo. Entonces, por favor, Natalia, nuevamente muéstranos el electrodo de retorno. Ya estaba por allá pensando en otra vaina. No estaba viendo. Entonces, como ven, está partido en dos pedazos, en dos mitades. La corriente va a circular a través del paciente desde una de las mitades hacia la otra. Y es una corriente pequeña que nos permitirá saber si la impedancia del paciente se está manteniendo baja. Esto, si se mantiene baja, entonces estamos bien, está bien conectado al electrodo. Si se sube, ¿cierto? Si por ejemplo aumenta más de un 40% o por encima de 135 ohmios, saca la alarma y no te deja hacer nada, no te deja activar el electrodisturí, porque quiere decir que interpreta que se está despegando la placa, no hay una buena conexión. Listo. Entonces, ¿cuáles son los bloques funcionales del electrobisturí por dentro? Tiene que haber una etapa, un oscilador, ¿listo? Un oscilador o un conjunto de osciladores que nos generen las dos frecuencias, la frecuencia de repetición y la frecuencia interna de la onda. La frecuencia interna de la onda es la de más alta frecuencia, que es la de alrededor de 500 kHz, 1 MHz, 800 kHz. Y la frecuencia de repetición es más o menos 30 kHz, que es la que dice cada cuánto se repiten los paquetes, las ráfagas. ¿Listo? Y hay una combinación de las dos ondas. Entonces, luego esa onda pasa por un amplificador de potencia y se utiliza un elevador, un transformador elevador, que lo que hace es subir mucho el voltaje. Listo. Este es un ejemplo de un circuito sacado de una patente. Entonces ahí podemos ver hay las, digamos, tres unidades de control, dos para monopolar y una para bipolar, una para corte, otra para coagulación y otra para bipolar. Tenemos por acá el transformador de elevación, tenemos los circuitos que dan la resonancia para dar la forma a esta onda. Tenemos la parte del microcontrolador, la forma de onda de coagulación, y si ven la forma de onda de coagulación, está una vez muy parecida a la real. El electrodisturí, además, a la salida donde van los electrodos, tiene dos capacitores bastante grandes para evitar que pasen frecuencias bajas, porque si pasan frecuencias bajas con semejante cantidad de corriente, ¿qué puede pasar? A ver, estamos hablando de que simplemente puede generar macrochoque. ¿Listo? Entonces necesitamos filtrar todas las frecuencias bajas. Para eso entonces ponemos dos capacitores aquí. ¿Listo? El voltaje es muy alto, hasta 9 voltios, y la amperage también hasta 10 amperios. ¿Listo? Y el equipo está midiendo constantemente la impedancia. La impedancia depende del tejido también, con el fin de tratar de mantener una potencia constante. ¿Qué problemas comunes hay? Pues quemaduras por muchas razones. Quemaduras porque hay mal contacto del electrodo, quemaduras porque no se limpió bien la piel y entonces también hay poco contacto, quemaduras por puntos de presión, quemaduras porque si hay objetos metálicos implantados, entonces la corriente puede tratar de conducirse a través de ellos. El equipo, los electrodos están en un circuito flotante. La tierra que tienen no es una tierra compartida con el resto del equipo, ni compartida con los demás equipos que hay en el entorno, ni nada por el estilo. Eso es, pues, por lo mismo que con el desfibrilador. Con el desfibrilador el circuito de salida también era flotante, porque la corriente tenemos que garantizar que fluya solamente entre los dos electrodos, que no vaya a querer fluir hacia otras partes, ¿okay? Como hacia la camilla, por ejemplo, una vaina así. Si se pone mucha potencia también durante periodos largos, también se pueden generar quemaduras. Y durante endoscopia también, si falla el aislamiento del endoscopio, como eso es metálico, entonces también la corriente va a caer por allá y también va a haber problemas. En pacientes con marcapasos también se pueden producir fallas.
Si uno se descuida, ¿cierto? Y no está pendiente de la concentración de los gases ¿qué? De anestesia o del oxígeno en la sala de cirugía, puede pasar, y si de pronto también se riega el alcohol o algo así, puede pasar que el electrobisturí genere una llama y esa llama se incendie rápidamente. Pues, en el ambiente de cirugía hay mucho oxígeno, o sea que las llamas se aletean rápido. ¿Listo? Ok. El electrobisturí es un emisor de radiofrecuencia de bastante potencia, pues porque la corriente que utiliza, la corriente, digamos, la señal que utiliza está en el espectro de la radiofrecuencia y utiliza mucha potencia, tiene mucha energía, o sea que genera mucha interferencia en los equipos que están cerca. O sea que tranquilamente, si usted pone un equipo de un monitor de signos vitales y lo pone encima del electrobisturí, es muy probable que le meta mucho ruido y la señal termine saliendo fea. Pero usted siempre tiene que tener en cuenta eso, dónde va a poner el electrobisturí que no ande interfiriendo los demás equipos. Puede producirse también que se genere electroestimulación, sobre todo en modo coagulación, que es el que maneja estos pulsos a 30 kHz. Con lo cual se prohíbe entonces que la electrocirugía se haga cerca de fibras nerviosas. Y esa tijerita que hay es para ilustrar que si ustedes cogen algo metálico y le enrollan el cable electrobisturí, lo van a convertir también en un electrodo. ¿Listo? Entonces, fácilmente esa tijerita se convierte en un electrodo más del electrobisturí. La revisión implica verificar los valores de corriente, de voltaje y de energía entregados y hacer pruebas para verificar que el circuito flotante de verdad está flotante y que las corrientes de fuga son muy pequeñas cuando se manda desde el electrodo activo hacia tierra a través de la resistencia que hay. Las otras pruebas tienen que ver con poner diferentes cargas, o sea, la carga ahí sería la resistencia puesta por el paciente y por el contacto con los electrodos, es poner diferentes cargas y verificar que la potencia que uno administra, que selecciona para administrar, se mantenga. En la revisión pues se recomienda no utilizar cables largos ni enrollarlos alrededor de nada, porque ya les comentaba, con el cuento de la RF pues puede ser que termine generando antenas o electrodos aparte. Apagarla eso siempre que vaya a hacer digamos conexiones o ajustar o quitar cosas. Listo. El electrobisturí no se conecta directamente al osciloscopio jamás, lo vamos a poner pero siempre con una resistencia intermedia. Y hagamos una pausa ahí, por favor. Hacer la pausa. Aquí nuestro ingeniero encargado del proceso, Camilo, va a mostrarnos cómo se prende el electrobisturí. El electrobisturí no se prende de allí. El electrobisturí se prende de un botoncito, de un switch que tiene aquí en la parte de atrás. ¿Listo? Ah, es. ¿No? Bueno, entonces, ahora que ya está prendido el electrobisturí, cuando vos lo prendes, no entra en modo de una vez full prendido, sino que queda en modo stand-by. Entonces, Camilo, ahora quitarlo del modo stand-by y ponerlo en modo full prendido. ¿Sí, bueno? ¿Quieres el mundo de stand-by? ¿Sí, bueno? ¿Ah? No, se quita hundiéndole donde dice ready. ¿Listo? Ok, ahora nuestra voluntaria número 2, Natalia Van der Hoek, Va a va a poner la- traer la carne. Oh, Esa carne es nuestro paciente, el cual va a ser cortado por nuestros estimadísimos ingenieros voluntarios, Camilo y Van der Hoek. Entonces, o sea, se le pegó el papel. Pues déjenle encima del papel. no porque necesita ponerle encima del electrodo. Entonces, Para por favor, que- retira el papel. Gracias.
Si en vez de traer carne hubiéramos traído una papita criolla o un ¿La pongo? manguito, Pero no hay que quitar el... No. obviamente hay que quitarle el plástico que lo recubre porque hasta donde yo sé el plástico no es un muy buen conductor, digamos. Ah. Pero es que estás dando tus indicaciones, profe. Ahora, hay una tabla además de... Ah, no, esta. No, pero igual. Vea, había otra más grande antes. No, pues vamos a esa. Mala idea. Para que pongan ahí eso, porque no quede tocando la mesa. ¿Listo? Y entonces poner en la parte de abajo eso, muy bien, listo. Y encima poner la carne, listo, muy bien, excelente, eso. Profe, ¿qué hubiera Tienen pasado que si no tratar de que quede No, haciendo vale, un vale. buen contacto. ¿Ok? Y ahora, por favor, ¿quién Hágale va a así. ser? Camilo es nuestro voluntario para cortar. Vas a cortar utilizando el control de mano y no el control de pie. ¿Por qué? Porque el pedal de corte está dañado, el de coagulación no, pero el de corte sí. Entonces, por favor, Camilo, ahora lo que vas a proceder a hacer Gracias, es... Lea. coge el... ¿Se puede lejos? Cuando toca la No, carne. tiene que ser a cerca. tiene que ser... No tiene que tocar la carne, ¿no? ¿Por qué va a tener que tocar la carne? Usted no la tiene que Solamente tienes que hundir el botoncito ahí. El codo. Lo que se recomienda, generalmente, ya que esto es un emisor de radiofrecuencia, entonces cualquier cosa metálica, como por ejemplo una pulsera metálica que tengas, va a servir como un conductor, así que Quítate. quítate. El problema es colocarme esto otra vez. Muy bien, excelente. Celulares y todo eso también. No, Reloj. no, tampoco. No, porque lo vas a cortar con la derecha. Ah, Listo, entonces ahora procede, por favor, a cortar la carne. cut. ¿Con qué botón? Con el amarillo, que es el botón de corte. Y vemos que funciona, pero vemos que no corta nada. ¿Por qué no corta nada? Ok, entonces vamos a subir la potencia hasta niveles jamás imaginados. ¿Cuánto está con eso? Están 200, 300. Muy bien. Lo máximo. Ahora ¿Eso sí, es lo máximo? Sí, lo máximo. Entonces ahora sí, Camilo procede a cortar la carne. Mira, ya la Muy bien. cocinó. Sí, Muy bien. Uf. Huele horrible. Ahora procede a coagular la carne. Menos. Pero en una... Los con menos Otro lado de ¿Por potencia. otro lado? o en- Aquí, Cualquier ve, parte. aquí. Eso es como cuando Y vemos que tampoco pasa nada. ¿Por qué? Porque Con la no tiene potencia nada. Porque no esta, tiene ¿no? potencia. Entonces procede a subirle potencia. Hasta Yo le dije que no 120. trajeran carne, que el mango no olía feo y Yo no, le dije, traíamos no patrocinábamos nadie trajo. y no patrocinábamos la matanza de animales. Pero ya igual la vaquita ellos estaba querían ver muerta. la carnicería. Coagule, doctor, coagule. Si ustedes observan el corte es Coagule por diferente. allá, coagule por allá. Vean ahí lo que dijimos acerca del corte. ¿Ven que ese es más ancho? Y además de que es más ancho, miren el color de la llama. Sí. Otra ¿Qué vez. color es la llama de coagulación? Como moradita. Ajá. Y en cambio, ¿qué color es la llama de corte? Corte. Amarilla. Más amarilla, exactamente. ¿Listo? Ahora procede a utilizar El otro. otro electrodo, el de bipolar. El de bipolar no corta así como este, el de bipolar es como más como para cerrar vasitos y cosas así. Entonces vos lo que haces es que pellizca un pedacito por allí. Pero no está No le cojas el cable, pellizca un pedazo. No, pero pellizca un pedazo chiquito, un Ah, pedacito. así. ¿Listo? Y hundí el pedal de bipolar, que debería estar conectado, ahí está. Sí, Yo lo hundo, yo lo hundo. Dale. Lo estoy hundiendo. Póngalo, ya. Y no está haciendo nada. La potencia no hay que subirla. Ah, ¿no? obviamente, muy bien, excelente. Súbele la potencia. Máxima potencia. Listo. Dale. Y ahí puedes ver entonces el efecto del bipolar, mira. Si es como igual el blanquito. Listo. Es como cirujano y un excelente ingeniero también. Listo. Entonces, ¿quién más quiere hacer la prueba? ¿Quién más quiere cortar, tener la experiencia? Yo también quiero. Yo quiero Sí, cortar. también. Pero yo le Bien, uní. bueno, este es el momento. Vamos. Vamos a cortar. Espere, yo coloco esto. Uy, no. Recuerden, no, si tienen algún plástico en la mano, Que la mano quítenselo. está a la derecha. Le voy a bajar un poquito la potencia. Ah, bueno, ahí va. Le bajé la potencia. Le voy a bajar a 200. Calma. Sí, para que no quede tan... Profe, ¿hay algún estudiante algo pendejo que se haya... No, un estudiante. Ay. No, pero alguna vez sí me acuerdo.
se cortó. Sí, no sé qué. ¿Se cortó? Sí, No. se quemó un pedacito. Sí. Pero bueno, yo no tengo que grabar todo esto, ¿cierto? Claro, porque es bueno ver la interacción de los estudiantes con el animación. Pero si nuestro querido amigo no generara Este man es tanto. agresivo, Quería ver cómo cortaba. Siguiente. ¿Qué sigue? ¿Con esto no lo vas a hacer? No, solo quería ver el corte. Ah, bueno, ojo pues, Valentina, ya que estás allí, hay 3 modos de mixto Pues, allí. Cristiana. Valentina, por favor, selecciona modo mixto número 1. Flaminación. Aquí. ¿no? Aquí. Ahí está uno. ¿Listo? Sobre corte en enlace. Entonces, ¿Punto? pon el modo mixto número 1 a ver qué pasa. Corta Es como intermitente, ¿no? Ajá. Listo. Otra vez. Mira, mira. Vamos a ponerle el modo 2. ¿Verdad? ¿Así? Modo mixto número 2. No, pero cuchillo. muchacha. un Pobre cuchillo. paciente. Pero ustedes no preparan Sí. comida. Ah, ay. El modo es una rajada más. Profunda. Ajá, ¿no? ¿Y el 3? Una raja. Es que Natalia trajo un pedazo de carne. Y es como más fina, ¿no? No, espera que fue como un corte más. Más bonito. El 3 es más bonito. Mostró del suelo. Ponga el 3. el 3. Pero póngalo en este, en coagulación, a ver qué Cambie de pasa. lado la Ok. carne, para que vean. Haga como Jesús, los cortes bonitos, no hay como la recocha. Pues entonces venía a hacerlo. ¡Pelea afuera! La cirujana fue Vanderhoff. Doctora Vanderhoff. Oh my god. ¡Se quedó pegada! Que la punta está ya como fea. Profe, no la Ya vamos a vale. Eso no lo puede cambiar, La dirección de la profe. Usted lo carne. tiene para reemplazarla. ¿Qué, la punta? La punta. Mande comprar. Sí, queda, no. Se me ha olvidado reemplazarla. Listo. Ok, ¿alguien más quiere probar? Todavía falta una prueba. Sí, no, porque Esto no pesa nada. Una prueba así. Faltan más pruebas. O sea, que ahorita, si bien hay otras pruebas que podemos hacer. Pero yo no hay espacio tienen en que la no carne. importar. ¡Se la volteamos! Que Natalia quiere cortar carne. Pero otra. Ese me gusta más. Ustedes recuerden que el corte no hay Ya el tercero y verás. No tocas la carne, mano. Upsi. Esto, bueno. Entonces, ahora miren en la pantalla. Un momento. Hay equipos que vienen con pueden liberar gas argón ahí en la parte donde va a hacer el corte, y ese gas argón lo que hace es ocupar el espacio que ocuparía el oxígeno, y de esa manera el corte es más limpio. Vea, entonces miren, yo les comentaba que algunas unidades de electrocirugía pueden liberar argón en la parte donde hacen el corte. Entonces el corte que queda es más limpio y cicatriza mejor. ¿Ok? Otras características. Otra cosa, no confundan, en muchas partes al electrobisturí lo llaman también electrocauterio. ¿Listo? Eso es falso. El electrocauterio funciona diferente. El electrocauterio funciona con corriente DC. Lo que hace es calentar la punta y con el calor de la punta hacerla así. Digamos que es más como cauterización. ¿Listo? Mientras que el electrobisturí, él de verdad transmite la corriente, sino que la corriente calienta las células. ¿Ok? Y vamos a funciona con ácido. Entonces son bien diferentes los dos. Echa tu loción. Ahora, ese aparato del electrobisturí por dentro, ¿cómo se ve? Pues no, pues se ve así. Entonces llega y saca esa tapa que tiene, es muy fácil de sacar, la levanta y por dentro encuentra. Aquí donde estoy marcando con el cursor está la fuente de alimentación. La parte de aquí abajito de esta gran tarjeta es la parte donde están como toda la lógica digital de control. Esta parte de aquí a la derecha grande donde ven varios transformadores y varios relés es toda la parte de potencia, de elevación de la señal. Esto de aquí a los lados son dos disipadores gigantescos porque aquí se calienta bastante, entonces varios de los circuitos tienen que estar puestos a disipador para que no se vayan a quemar. Unas resistencias también bastante grandes, estas doraditas de acá. Esto aquí es un puente de diodos, esto es la fuente de alimentación. Esta resistencia es una resistencia bastante potente de 50 vatios.
Las que utilizan para hacer de la calibración del equipo también son así, de este estilo. Tenemos aquí los transformadores y los relés que se encargan de la parte de elevación de la potencia de las ondas. Tenemos aquí esta parte donde está el microprocesador con el firmware y con el cristal. Bueno, la memoria está aquí, la memoria y el procesador con el cristal. Tenemos aquí estos dos capacitores que son los que les había dicho que se ponen para evitar que les llega. No, eso es una pasta que se utiliza para pegarlos. Esos dos capacitores están ahí para evitar que pasen bajas frecuencias al paciente, porque si pasaran bajas frecuencias eso podría ocasionar electroestimulación. ¿Listo? Ahora vamos a hacer otra pruebita. Pruebita de amor número 2. Entonces ahora un nuevo voluntario o una nueva voluntaria. Pero échale los dos. Pongamos a... Entonces, ven con nosotros. ¿Qué le pasa a Camilo? Vas a encargarte de conectar y prender el analizador de electrobisturí, mientras nuestro otro voluntario, que va a ser, podría ser que Fabio. Bueno, Fabio va a poner un osciloscopio, va a traerlo y va a ayudar a Laura con la conexión del osciloscopio y el analizador, que después vamos a poner al electrobisturí. Ya lo puedes usar. No hay necesidad de bueno, él no va a sacarlo porque no hay. Córtale el gordo. Sí, El gordito huele diferente. ¿Estás poniendo El cortado o...? laboratorio de espíritu de cirujanas o de carniceras, no se sabe cuál. ¿Quién tiene antioxidante? No tiene YouTube. No, córtalo. ¿Cuánta potencia tiene? Ah, es que está bajito. Es que el gordito huele diferente. Ah, es que está en modo de 3. Pero es por eso que no se puede subir más la potencia. ¿Ya está en modo 1? Sí. ¿Lo pongo en modo 1? El uno es chévere. Como si lo parte ahí. Espera. No. Una vez. Fueron dos. Pero es que ya no coge pedacito. Se lo cogió. Tiene que ser un pedacito chiquito, ¿no? Ella lo que quiere es cogerlo de pinzas y no lo quiere. Está haciendo una. ¿Cómo se Una llama? incisión. Ella me dijo corta el gordo. Estamos quitando la parte gorda a la carne. Así es, José. Así es. Pero marica, le robaste media teta. La bichectomía. Así es la bichectomía. Sí, pero le cortó medio cachete. Sí, medio cachete. Espera, lo devuelvo. No lo puedo pegar. No corta. Hay un corto. Es que no está haciendo corta. Ahí ya te va a cortar. Ponele pausa un minuto. Sí, yo creo que sí. Dale. ¿Tiene algo que ver, profe, que esté trabajando sobre el aire? Puede ser, yo creo. ¿Qué pasó? Que no corta igual. ¿Tiene algo que ver que esté trabajando en el aire? Déjame, puedo. No, Lo dañaron. ¿A dónde, profe? Mire. La potencia es la máxima. Amor, porque ¿Viste la diferencia? ponerlo ahí. A ver, Me interesa. cuidado. Pero eso no. Levántalo si quieres. Presión de coagulación. Ah, sí, ¿no? Pero está... Pero hacelo. tan bajito. Hazlo aquí, Hazlo verás ahí. que ahí sí carga. Sí, ahí sí corta. Tiene que salir en esa posición siempre, entonces. Ah, porque ahí casi no llega la corriente, ¿no? Pues... Sí, es cierto que Córtalo ahí. llega menos, pero... Yo diría más bien que es como por el material. ¿Esto es qué? Esto es nervio. Gordito, profe. Es grasa. ¿Es grasa? Ah, bueno, si es grasa tiene bastante resistencia, ¿no? Camila, vaya, hundale el pedal, por favor. Espérate. Los dos al mismo tiempo. No. Espérate, hagámoslo con... ¿Qué cojones tijera y corta eso? No lo hundas, Cami. No lo estoy hundiendo. Bueno, ya listo, ya hemos de probar ahí, más bien conectemos el No, otro. profe, pero.
Ya, la bicheta el cachete. Bueno, Le cortó media cara. Colocarle stand-by. ¿No viste la bicheta también? Así. Stand-by. Es perfilamiento. No, como esto es fuerza de gorda. ¿Has visto la canción de Romeo de la producción? Es la modelo de ella. Porque sería ella antes era como la base, así con cachetes. Quedan como así, como si siempre estuviera haciéndola. Así. Y ella vino así como está. ¿Ya prenda esto? Para que se relaje. Préndalo, Lau. Yo le doy permiso. Y lo presentan Como una nevera. lo cortan así como el No, déjalo así. Profe, ya aprendimos el metrón. Muchachos, ahora necesito que me hagan el favor de conectar. Allí, entre dos cables, hay un cable que se puede conectar a este punto y al de una punta de allí del osciloscopio. Procedan a hacerlo. No, porque si me quito este dedo No, yo ahora solo también hay que sí te la deberías hacer. o la diferencia que La de que rompe el también ligamento. 3 y también los Profe, ¿no hay que colocar la resistencia o si otra resistencia interna? Cada analizador tiene la resistencia. El analizador pone la resistencia. O sea, no estoy conectando el osciloscopio al electroestudio, sino al electroestudio, al analizador y al osciloscopio. ¿Qué? Ahora, ya les muestro. Entonces ahora me da, sí necesitan sacarlo de la cosa esa porque necesitamos poner esto por el lado. Entonces apagar allí y sacarlo allí. O bueno, corran un poco si quieren. Ya lo apagué, no le apagué. Y ahora, Hasta la pieza. procedan por favor. Que no es una Al lado derecho observarán que hay una parte que dice Variable Load y hay un punto negro y un punto rojo. Al punto negro colocan esta pinza y al punto rojo colocan esta pinza. Rellenan la pinza y no la bajan, obviamente. Voy. Al punto negro es. ¡Ay! Y este Al punto cable. negro va a esta y al punto rojo va a esta. Punto negro. Al negro va la grandecita. Y al rojo va la chiquitica. Y este. Esto lo damos 10 minuticos y luego ahora ese no hay que conectar. Lo puedes poner otra vez. Antes no te cortaste ni te pasó nada. ¿Y esto? ¿Listo? Entonces ahora, una de esas pinzas, la de que iba al punto negro, va a ir a la parte de el electrodo de retorno. Camilo, por favor, deja que Laura y Pablo. Ellos son nuestros voluntarios, ¿listo? Pongo atrás. Pero pues a ver. ¿Y lo coloco acá? Epa. Bueno, sí se podría ir, pero no, la verdad es que prefiero que lo coloques directamente, desconectar el electrodo de retorno. Desconectarlo, listo. Entonces pones esa pinza ahí como agarrando los dos puntos. Eso, agarrándolo bien, que no vaya a caer. ¿Listo? Bueno, y ahora con la otra pinza vas a agarrar el electrodo del lápiz. Es este. No, ese déjalo conectado allí. Por eso es una Ahí sí directamente agarras el lápiz. Ah. O sea, ahí no vamos a conectarlo directamente, pero pues no tengo los cables aquí. Entonces, que quede tocando bien el lápiz, que agarre bien la punta, la parte metálica. punta, ¿no? Listo, la punta. ¿Listo? Negro. ¿Está agarrando bien? Ahí ya lo agarró bien. Listo. Entonces, no lo. Sino que tiene carne rostiza adentro. Sí, todo bueno. Listo. Puedes tenerlo allí. Lo cojas con el otro, simplemente con una mano, así más o menos, mira, así, ya, listo, perfecto. Y prende allá. Prefiero hacia acá, yo me hago acá. Gracias. Listo, aquí hacemos start. Y entonces vamos a ponerlo aquí en ready. Y vamos a poner esto, vamos a bajar la potencia porque está demasiado alta. Listo. Y entonces vamos a observar que ¿sí ven la señal? Listo. Ahora vamos a hacer señal de coagulación. Uy, a ver. Así.
¿Sí ven? ¿Solo eso? Ah, no. Es que va a ser ¿Ven? con tiempo. Entonces, mientras que esta es continua, esta es intermitente. ¿Listo? Y además de que es intermitente, pues podemos seleccionar diferentes modos de blend. Por ejemplo, blend 1 y siempre en corte. ¿Sí ven? Y espacio. Y luego otra vez. ¿Listo? Ahora blend 2. Listo. Y hacemos un favor, cambiar la escala horizontal, porfa, Natalia. No sé cuánto le cambio. ¿Allí? ¿O hacia el otro lado? Hacerlo. Ahí está mejor. Pausalo. Listo. Ahí tiene cuántos picos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 picos. Soltalo. Vamos a poner en modo blend 3. Ahí tiene apenas 4 picos. ¿Sí? Entonces está ocupando una parte menor del ciclo, de todo el ciclo que podría ocupar. Listo, el ciclo de trabajo. ¿Listo? Y además ustedes pueden estar probando allí, por ejemplo, miren que aparece la corriente que está entregando, 76 miliamperios. ¿Cuántos vatios? 1 vatio, porque la tenemos bajito. Voltaje, 115 voltios. Factor de cresta, 5.1. ¿Ven? Entonces si por ejemplo lo pongo en corte puro, el factor de cresta va a tender más hacia qué valor? Sí. Y efectivamente está en 2.6. Si lo pongo en coagulación, va a tender hacia... Y está en 8.5. ¿Ven? Entonces, en blend 3, 5.1. En blend 2, 4.2. En blend 1, 3.8. ¿Sí ven? Y el normalito, El normalito ya lo vimos, era 2.6. Debería ser teóricamente 1.41, pero en realidad nunca se utiliza corte puro, porque el corte puro no controla nada de la parte del sangrado. ¿Listo? Entonces no es bueno. Entonces, el corte puro de los electrobisturíes no es 100% onda pura, sino que tiene un factor de cresta mayor a 1.41 y a veces inclusive mayor a 2. ¿Listo? Listo, muchachos, ¿ya? ¿Todos contentos? ¿Entendieron bien cómo funciona esta vaina? Listo. Entonces, podemos apagar aquí. ¿Listo? Y podemos apagar aquí en la parte de atrás. nos podemos ir. Y podemos hacer